Hola a todos, ¿cómo estás, Fabián? Buenas, ¿cómo estás, Diego? Buenas noches. Buenas noches por acá también. Un saludo, estamos en esta versión de para el podcast y el canal de Spotify del PMI Caribe. Vamos a iniciar con una charla muy interesante sobre el tema de la PMO, que la vamos a titular La responsabilidad de la PMO más allá de la gestión. Entonces estamos con Fabián Crosa desde Uruguay, que es un experto docente también en este tema de gestión de proyectos, es de la Universidad Católica de Uruguay y él maneja su proceso de consultoría en dirección de proyectos, está certificado, tiene una amplia experiencia en todo este tema de la gerencia de proyectos. Vamos a darle la oportunidad para que él se presente y nos cuente un poco de su experiencia. Bueno, buenas noches a todos. Espero que disfruten de esta charla. Como decía Diego, mi nombre es Fabián Crosa, soy consultor PMO, docente, speaker y también escritor. Y bueno, y a mí me apasiona todo lo que es el mundo de la gestión de proyectos y siempre estoy viendo la oportunidad de compartir conocimientos, y también de leer todo lo que nos mandan los lectores y los oyentes, porque aquí aprendemos entre todos, ¿no? Entre todos sumamos conocimiento, entre todos aprendemos y la experiencia de todo lo que nos va brindando aumentar nuestra expertise. Y bueno, también ahora estoy liderando la comunidad PMO de PMI Caribe y bueno, en esa comunidad hacemos webinar todos los meses, una vez al mes hacemos webinar y este año vamos a tener otras actividades también que que vamos a incluir y que vamos a ir comentando en el correr de estas semanas ahí con Diego en las redes y todo. Y bueno, y también ya que estamos, invitarlos a que se sumen al PMO Day, que va a ser el 20 de marzo en Bogotá. Así que esperen ahí la más información, creo que es pmicolombia.org, la página web, y ahí pueden entrar y ver más lo que pueden ir viendo y siguiendo en las redes sociales sobre ese evento. Y todos los que vayan, nos veremos el 20 en Bogotá. Estamos prácticamente un mes por el PMO de ¿cierto? Sí, es el primer PMO Day de Colombia, así que es una Bienvenidos gran, todos opor- entonces. es una gran oportunidad para hacer networking y conocer las nuevas tendencias, ya que este año es un año donde en PMI han habido grandes transformaciones en todo el concepto de PMO. Salió la primera guía de PMI de PMO, se actualizó el examen para la certificación PMO. O sea, ha sido un año de muchas novedades y hay un concepto, y hay un cambio disruptivo en el concepto de lo que es una PMO a lo que tradicionalmente uno pensaba en la misma, adaptado a lo que es el nuevo mundo en que estamos viviendo. Este, y las necesidades que tienen las empresas al día de hoy para generar valor para la organización. Entonces la PMO como centro de transformación tiene que cambiar la mentalidad y la forma en que trabaja y esto está alineado en esta guía con todo lo que también el concepto de PMO, de PMI que está trayendo con el nuevo PMBO 8 que saldrá creo que por octubre, noviembre, Sí, pero ya el tuvimos la último trimestre del oportunidad de año. leer. Tuvimos la oportunidad de leer el borrador, también se han visto las publicaciones de PMI, pueden ver que hay también todo un tema de valor y que se está haciendo cada vez más hincapié en lo que es la generación de valor, y no solo la generación, sino la percepción del valor, ¿no? Porque podemos generar valor y no ser percibido. Y entonces no estamos dando, mm, no vamos, eso nos traería si los clientes no perciben el valor, estamos en un problema. Entonces, no es solo generarlo, sino que hay que trabajar para que ese valor sea percibido. Precisamente quería preguntarte, es que pues yo veo y revisando tu perfil de LinkedIn que tienes más de 6 años de experiencia en manejo de este tema de PMO. ¿Cómo inició ese proceso tanto a nivel profesional, la consultoría, porque también sé que tienes training corporativo? ¿Cómo tomaste esa decisión de la docencia pasar a especializarte ya en el tema de PMO?
Yo creo que, bueno, en mi caso fue algo natural, fue un avance profesional que la carrera mismo mi profesión me fue llevando a tomar cada vez más responsabilidades y a tener una visión más estratégica, ¿no? De la organización. Entonces, esa visión y ese cambio de muchos años gestionando proyectos de distinto tipo en distintas organizaciones, naturalmente me fue llevando a que se me abrieran las posibilidades de ocupar nuevos roles, ¿no? Mi primer trabajo como PMO, yo trabajaba en una empresa que, ¿cómo es? Que trabajaba para clientes grandes, pero era chica. Entonces estaba compuesta por personas con un alto expertise en lo que hacían, porque si no era imposible manejar grandes empresas grandes entonces eran dos seniors lo que se trabajaba ahí y más proveedores que se iban contratando para ayudar. Pero no había una PMO, no había una alineación de las organizaciones, de la organización que nos permitiera decir, bueno, estamos bien, cuál va a ser nuestra metodología, cómo vamos a hacer las cosas, cómo lo vamos a alinear, qué tenemos que mejorar, qué vamos a medir, porque al no existir una oficina que haga eso o persona que haga eso, lo que pasa es que cada project manager maneja su organización, maneja sus proyectos como mejor les parece, y entonces muchas veces hay una visión hacia afuera que parece que son distintas empresas, ¿no? Que se están trabajando porque se No enfrentan son ahí. Yo causas vengo de la, una sola ruta y cada uno va claro, tirando hacia sus lados, o sea, a cada diferentes uno va aristas. trabajando como conoce, como sabe, pero no hay y aparte tampoco hay un lineamiento estratégico, ¿no? Para dónde vamos y para qué sirven los proyectos que estamos haciendo. Bueno, y entonces a mí siempre me gustaron los desafíos y entonces planteé a la gerencia, vamos a hacer una PMO para que gestione todo esto, el trabajo. Y bueno, la primera PMO que tuvo esa empresa fui yo, que era yo solo, y Eso te iba a hice un preguntar, ¿cuántas personas inician en una PMO? Eso es lo que te iba a decir. yo, inicié la PMO, fui yo solo y Ok. compartía parte del horario de la PMO con mis obligaciones como project manager. Entonces había un tema ahí era compartido el tiempo. Había unas horas que se le dedicaban a las PMO mientras también tenía mis obligaciones con los proyectos. Y eso fue un gran desafío, porque una de las cosas que yo siempre digo, sobre todo a los jóvenes, cuando vean la oportunidad, tómenla y vayan trabajándola, y vayan aprendiendo a ver cómo va a ser, porque a veces hay un concepto que si algo, como que el fracaso es malo. No, tómalo. Lo que te sale mal, arréglalo, aprende y sigue. Asumir el riesgo ahí Porque también. sí, tienes que correr riesgo. Porque si te quedas en tu zona de confort sin correr riesgo, no hay crecimiento. El crecimiento viene con el riesgo. Sin riesgo no creces y las oportunidades te van a ir apareciendo a medida que vos vas tomando riesgos y por supuesto vas trabajando y van viendo que dan resultados. Es En pasar esa de la zona PMO de confort a lo que uno llama la zona de expansión y aprendizaje. Ahí en este exacto, trayecto es que uno encuentra los riesgos y toca tomar decisiones. exacto, tienes que salir de tu zona de confort. Cuando estás mucho tiempo en una zona de confort, ya dominas, tienes que ir a dar el segundo paso. Y tienes que ver hacia dónde vas. Y bueno, y ahí, que en la gerencia de proyecto hay varios caminos que uno puede seguir. Yo seguí el camino de la PMO. Y bueno, y en ese primer trabajo, digamos, en esa primera oficina de proyecto que se estaba, en realidad, y eso es algo que también yo implementé que muchas veces se habla de la PMO y se habla del concepto de que una PMO tiene que estar en una gran empresa. La PMO pueden Okay. estar en empresas chicas, lo que pasa es que vos vas a adaptar lo que vas a hacer a la realidad de la empresa. Entonces, si estás en una PMO chica, como fue mi primera PMO, donde estábamos dando los primeros pasos en la organización, y no vas a hacer las metodologías y cosas divinas que te venden por ahí, o sea, que te ofrece las distintas metodologías de PMO. Lo que vas a hacer es qué es lo que precisás para generar un impacto inmediato. Y a medida que vas generando ese impacto inmediato,
vas concientizando a las personas y ahí vas pudiendo cada vez ir haciendo más cosas e ir expandiendo esa PMO. Pero en realidad son cosas sencillas con que uno empieza. En este caso, por ejemplo, fue tener informes, que todo el mundo supiera el estado del proyecto, cuando los gerentes querían saber algo, no tuvieran que ir a cada gerente de proyecto y preguntarle en qué estamos, cuando los gerentes de proyecto estaban ocupados en otras mil cosas. Y bueno, entonces era generamos, por ejemplo, informes claros y para que los gerentes solamente tuvieran que entrar. Tuvimos nuestra sala de guerra, que eso es lo que saben los de allá, entonces teníamos nuestras paredes todas cubiertas con pizarras y post-it, entonces los gerentes cuando querían saber algo iban y miraban esas pizarras y post-it. O sea, vean, lo primero ni siquiera teníamos un sistema, o sea, Eso te iba a era... decir, porque hoy en día es un dashboard, ¿cierto? Un tablero de Claro, control con la información, su filtro, la tabla dinámica, los gráficos, claro. eso Todo se eran va dashboards. transformando digitalmente. Eso eran dashboards manuales, que era muy sencillo. Teníamos, ahí yo empecé a implementar también metodología Agile, justo con la PMO. Entonces teníamos las reuniones de estado cuando teníamos con los jefes y era fácil, se movían los postes, se sacaban, se estaban y ahí ya se iban habiendo, entonces, y se iban dándolo en qué iba a trabajar y todo. Entonces se generó todo se generó todo un sistema de trabajo muy ágil y que a su vez tuviera fácil la implementación y los informes. Entonces mismo los gerentes cuando entraban miraban las carteleras y ya sabían. Y semanalmente entregaba el informe a, a cada, a los gerentes sobre cómo estábamos. Entonces tenían su sala de guerra más el informe que era una base de datos de Excel muy linda hecha con Exacto. lindos datos. Y bueno, y eso fue el primer parte de valor que le tuvimos, que le dimos, y tenía reuniones con los project managers para saber cómo estaban los y participaba en esas reuniones donde cada equipo iba estando, iba actualizando, ¿Y de qué más año estamos siempre hablando? sí, ¿De qué año era? y esto ya, sí, esto era 2010, por ahí que Y estaba ahora tenemos trabajando. conceptos de el Big Data, Business Intelligence, para la toma de decisiones a nivel ejecutivo. Ya poco a poco se han eh, transformando digitalmente también las compañías a nivel organizacional. Y es que precisamente cuando escuché, se me ocurre que precisamente esos desafíos que uno enfrenta a la vez que toma riesgos para salir de la zona de confort que mencionabas, me gustaría hacerte la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta una PMO hoy en día para ser motor de impulso de una empresa sin importar su tamaño? ¿Cuáles son esos retos que has identificado? Bueno, el reto que tenés actualmente más importante es sacar el concepto de PMO como un ente burocrático, porque Ok, lamentablemente es el concepto que en muchos lados está. La PMO se ve como un ente burocrático porque muchos años lo único que hizo fue hacer documento de metodología, checklist y llamaba al gerente de proyecto, no me mandaste el informe, mandámelo, y no daban valor. Entonces ok, era visto por sus clientes como la algo burocracia, burocrático. sí, Y esas PMO estaban enfocadas a cumplir procesos, no a generar valor. Entonces el proceso era más importante que el proyecto. Y eso fue algo que yo desde la primera que trabajé en la PMO, antes que saliera el PEMBU y todas las cosas, yo siempre puse el proyecto antes que el proceso. Porque yo siempre les decía, cuando hablábamos y les decíamos, vos cuando pides una pizza en un bar, ¿qué quieres? ¿La foto bonita de cómo está la pizza o querés la pizza servida para poderla comer y disfrutarla? Vos querés totalmente la de pizza acuerdo. servida, La pizza en la mesa. no la foto. Entonces, y muchas veces se enfocaban en documentos, las PMO, que nadie utilizaba después, ¿no? Que quedaban divinamente Los puestos formatos, sí, y bueno, y después con formatos a veces que a los project managers les llevaba horas hacerlos y trabajarlos, y hay un concepto que hay que entender de las PMO. Por ejemplo, los clientes, nosotros les damos servicios, entonces tiene que ser fáciles para eso. O sea, si vos no le puedes dar un informe que te llene un project manager que le lleve mediodía, porque el project manager no está para llenar tu informe, está para gestionar sus proyectos y que sean exitosos y generen valor.
Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre hacía por ejemplo, cuando voy a trabajar al Estado o a oficinas, es una de las medidas que tomo para generar ese valor, es que los informes los hago junto con los project managers. Nos juntamos y el project manager cuenta qué hace y va contando. La PMO completa esos informes y después los comparte con el gerente de proyecto para que es ok, si está de acuerdo, si quiere agregar algo, cambiar. Entonces, es un informe que el gerente de proyecto le lleva una hora, ponerle en la reunión según la cantidad de proyectos y la complejidad entre media y una hora, y da, porque el gerente del proyecto no está para ver si el rojito es más oscuro, más clarito, si el informe que estoy haciendo en un Excel, la tabla se me fue, se me corrió. No, no, él está para gestionar el proyecto. Eso se te tiene que Sí, encargar sí, la PMO, en cómo se tiene que hacer el informe, en cómo se tiene que presentar. Entonces, yo siempre una de las primeras cosas que hago es reunir con los gerentes de proyecto y ver los avances que tienen y trabajamos juntos. Entonces, cuando vos tenés esa forma de hablar con la gente, de comunicarte, de ver que les prestás atención, que enfatizás con los problemas y que buscás la forma de ayudarlos, ellos te ven como parte del equipo. Entonces te van a ayudar a vos a que vos hagas bien tu trabajo. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer es que ellos, esa es una forma que tenés para que ellos vean de que le estás generando valor, de que le estás ayudando a hacer mejor su trabajo. Lo mismo con si tenés otros clientes como la gerencia, o sea, tenés que reunirte, tenés que enfatizar. El nos informe no está es solo diciendo. escrito, tenés que tener tus reuniones de repente con la gerencia semanal, quincenal, mensual, dependiendo cuál es el ritmo de tus proyectos y cambios, ¿no? Sí. Porque hay Y no, empresas a veces que tenés que tener reuniones semanales porque es muy vertiginoso. Y hay empresas que lo hacen de repente cada mes porque eh, es no, más y hay un lento y factor hay... también de adaptabilidad y gestión del cambio, porque para iniciar en todos estos procesos y para cumplir con ellos, cumplir con los formatos, cumplir con los informes, también tiene que haber un poco de gestión del cambio, porque hay ciertos involucrados en estos procesos de que pueden no estar con una buena adaptabilidad a nivel tecnológico, ponle tú, o que llevaban haciendo la famosa frase, es que siempre lo hemos hecho así. Entonces ahí empiezan a chocar y empiezan Eh, a perderle el valor principalmente y se van por las ramas en lo que uno dice, hey, tienes que concentrarte en el core business de tu negocio, pero también tienes que cumplir unos procesos, tienes que aprender a documentar, que eso mucha gente no le gusta. sí, lo que pasa es que como PMO vos tenés que hacer de documentación lo mínimo imprescindible. O sea, la documentación no es el core del negocio de la PMO. El core del negocio de la PMO es dar servicio a los distintos clientes para satisfacer sus necesidades y ayudar a generar valor. Entre esos servicios tenés que los proyectos que se desarrollen estén alineados con la estrategia de la organización. Si vos tenés un proyecto, tiene que estar en algún KPI de la organización de que sirve para algo, que le va a dar valor a esa organización. Entonces tiene que haber algún punto en que, bueno, este proyecto sirve para que esto sea mejor y esto lo otro. Eso tiene que estar alineado, ¿sí? con la estrategia de la organización. Si un proyecto no cumple con ninguna parte estratégica, hay que ver si tiene razón de ser. Sí, sí. Y, ¿Cuál sería su naturaleza como tal? ¿Y cómo acabaríamos con esa parte de la burocracia? y la burocracia se va terminando cuando, y acá te voy a decir, porque mucha gente, cuando uno habla de agilidad, piensa en Scrum, Lean, Sí. Canva. Sí, esas son herramientas de la agilidad. La agilidad es un mindset. Ese es otro tema, a Me veces encanta para eso. tratar otro día. Sí. Philip, yo voy a muchas empresas y me dicen, somos ágiles, y son ágiles, creen que son ágiles porque usan Scrum, pero no son ágiles en absoluto. Porque hacen la daily, la wiki. Sí, sí, sí. Claro, eso no es ser ágil. Ágil, cuando hablamos de agilidad en la PMO, es el mindset. Para sacarla, uno tiene que ser adaptativo. Tiene que adaptarse a la realidad de cada cliente y a la realidad de lo que se necesita para los proyectos, para la cartera, para el programa, para generar valor. Y entonces la burocracia se saca siendo adaptable.
y siendo proactivo a la necesidad que tiene la organización y los proyectos que se están ejecutando. No, no, los procesos no son más importantes que la generación del valor de los proyectos. La generación de valor y satisfacer las necesidades de los clientes es lo primero. Después vienen los procesos. Hay que tener procesos, pero no pueden ser lo que manda. Y lo mínimo necesario. Entonces hay que tener un mindset de ágil, ¿no? Hay que tener Ok, esa mentalidad de ágil y adaptarse. Y eso es lo más difícil, ¿no? Porque hay un problema que tenemos en nuestra educación, y eso exige liderazgo. Te de tienes que acuerdo. convertir en un líder, porque la PMO transforma realidades, y vos para transformar tienes que ser un líder. Y eso es lo que a veces cuesta entender, y tenemos un grave problema porque nuestra educación saca gerentes de proyectos, saca gestores, pero no saca líderes. Líder A vos ok. no te enseñan a ser líder, a vos te enseñan a ser un manager. Y un manager no transforma, un manager administra y se preocupa que los procesos se cumplan. Cumplir, Pero sí. eso no va a llevar la organización a otro nivel. Para llevar la organización a otro nivel necesitas líderes. ¿Por qué? Porque tienes que correr riesgo. Y solo los líderes corren riesgo y se comprometen a seguir una visión que las personas no están muchas veces muy lejos, ni siquiera se las pueden imaginar. Entonces el liderazgo es lo que transforma. Hay una parte de manager, pero el liderazgo es lo que produce el cambio y la gran transformación. Y eso empieza en uno. Uno tiene que ser ágil, uno tiene que tener una mentalidad de adaptación, uno tiene que tener una mentalidad del cambio. Si no lo tienes, no vas a poder contagiar al resto y a los demás. Y ahí nos Este, podemos ver que o sea, el componente y la base educativa está, el componente teórico está con la famosa Power Skill. Y también te mencionan tener habilidades comunicativas, la escucha, la gestión de las emociones también, y todo eso que forma realmente al líder entre, entre el andamiaje que tiene que ver con todo el manejar un equipo, un grupo de personas que también tienen sus retos, tienen sus dificultades, tienen sus expectativas, sus intereses, y al final la PMO se convierte en un equipo con personas y por ende a veces ese relacionamiento cuesta. Y si mencionamos el tema de los roles, los cargos que tienen a nivel de corporativos, también en sí llevan cierta burocracia, que donde a veces no se alinean los intereses que tenga toda la compañía. Y tú lo hablabas ahorita, que eran los objetivos organizacionales y tenerlos como clave, con ese punto de partida para no perder el norte en la ejecución efectiva presente de los proyectos y de lo que la compañía vaya decidiendo como core business. Sí, porque justamente ese es el tema, ¿no? O sea, vos vas a un curso acá de gerencia de proyecto y ¿qué te enseña? Te hablan de Power Skill, te hablan de metodologías y todo, pero nunca tenés un curso incluido ahí de cómo vas a desarrollar esas habilidades de liderazgo. O sea, sí, tienes que ser más empático. ¿Y ¿Y cómo cómo? lo hago? Sí, la teoría ¿Cómo está soy más fácil, empático? Sí, sí, porque está, es divino, o sea, todos decimos, tenemos que tener una comunicación abierta y escucha activa. efectiva. Ok, genial. ¿Y quién me enseña a hacerlo si no lo tengo? Entonces, todo eso, ¿en qué pasa? Termina dependiendo de lo que cada uno de nosotros es capaz de trabajar. Por eso digo que todo empieza en uno mismo, porque eso lo tiene que trabajar uno mismo, porque si... El tema del liderazgo es algo que vos liderás a personas de cientos, miles, depende de lo que estés de persona. Estamos. Pero el liderazgo resulta que a las personas que tienen que liderar en las organizaciones les trae mucho estrés. ¿Sabes por qué te estresas cuando lideras a otro? Porque no eres capaz de liderarte a ti mismo. Entonces, Empezando por ahí, sí. si tú no eres capaz de estar feliz, tranquilo, de afrontar las situaciones de tu vida sin que te genere el estrés, ¿cómo vas a liderar a otros? Primero De tienes acuerdo. que dominarte uno y liderarse uno mismo. Y después que uno logra esa capacidad de liderarse uno mismo, tiene la capacidad de liderar a los demás. Porque si no, todo lo que haces que sea los demás es fortuito, es producto de la casualidad. Y cuando es algo que es producto de la casualidad, vas a tener miedo, vas a temer a hacer las cosas.
Y eso es lo que después te va a traer complicaciones, digamos, ¿no? Pero si tú te lideras a ti mismo, sabes lo que haces, entiendes por qué tomas eso, por qué tomas las decisiones y tienes una capacidad, esa capacidad, vas a poder tomar decisiones y liderar a los demás sin miedo. Pero el tema es que las universidades, nuestra educación, escuela, liceo, universidad, nunca te enseñan eso. Entonces queda a lo que cada uno puede hacer para desarrollar esas capacidades. Ese es como el curso de ser padre o de ser jefe, eso no está. Quizás libros de autoayuda, motivación y la parte teórica, pero la experiencia en la parte práctica la vas adquiriendo también sobre la marcha y sobre precisamente los desafíos que vayas afrontando y cómo te vas puliendo ante esas situaciones. Yo recuerdo mucho que por lo menos, y Daniel Goleman lo menciona en sus libros, no es controlar las emociones, no es callarlas, es poder gestionarlas de manera adecuada. Y en el roce que va a haber con las personas y Ujú. con el equipo, siempre vamos a estar expuestos a que ocurran estas situaciones. Pero definitivamente la parte práctica en las Power Skills es vital para que desde ese enfoque se pueda ver con una visión estratégica cómo administrar al equipo y por ende cómo administrar un proyecto y cómo es autogestionarse, ¿cierto? Yo creo que en este punto Sí. tenemos claridad. Sí, porque en realidad los proyectos lo hacen en realidad las personas. Uno gestiona personas. Y las personas son los que te hacen la realidad. Yo cuando yo en la PMO, cuando voy a las empresas y algo, siempre me siento donde está todo el mundo. Y a veces vienen y dicen, mirá, hicimos una replanificación, todo con el equipo, o ahora sí, ahora vamos a ver esto nos va a enderezar. Y yo veo a la gente saliendo que arrastran los pies y con la cabeza baja. Yo ya sé que eso fracasa. No preciso ni que me hagan los KPI, ya sé que eso va a fracasar. Si la gente no está convencida, cómo va a ser exitoso? Ahora, si la gente sale contenta, motivada, conversando, tiene grandes posibilidades de que eso sea exitoso, porque son las personas las que hacen realidad la vida. Y algo, por eso siempre, y hay que entender que las PMO somos las que estamos en el medio, conectamos la visión con los proyectos. Entonces tenemos que ser la capacidad de llevar la visión de la organización hacia los proyectos para que la gente entienda por qué se están haciendo esas cosas y por qué se, se, se va haciendo, irle mostrando hacia dónde van a ir. Yo me pongo un ejemplo. Acá, por ejemplo, en Uruguay, que en todos los países ha sucedido, se hizo la transformación digital del Estado. Y la gente dice, sí, los proyectos, porque fuimos a hablar con los distintos entes y conectamos. No, transformaste la vida del país. Antes estabas 4 horas haciendo un trámite en un banco para tal cosa y ahora lo haces 5 minutos de tu computadora. Antes ibas a un ente público y estabas de repente 5 horas para hacer el trámite, ahora lo hiciste en 5 minutos de tu computadora. No fue solo un proyecto que conectaste estos web services con los otros, transformaste la vida de la gente. Y eso es lo que a veces la gente se olvida de El darse cuenta que lo que impacto que está hay. haciendo va más allá del sistema que hiciste o las conexiones, o si usaste Java, no sé, Visual Basic, qué lenguaje o qué hiciste. Sí, sí. Mirá lo que hizo tu proyecto. Esa persona que estaba trabajando antes manual y que tenía que ir y perderse un mediodía al trabajo, ahora lo está haciendo de la casa sin salir en cinco Esto es calidad minutos. de vida, Cambiaste exacto. vida. Calidad de vida Y también, eso, gestión del tiempo. Y porque la gente se ha olvidado, y lo que yo siempre digo, independientemente del área de PMO que vos trabajes, la organización que vos trabajes, nuestro negocio es el bienestar humano. Las Sí. empresas que hacen autos fabrican mejores autos para mejorar la vida de la gente. Si trabajas en una empresa que hace edificios, construye puentes, eso se construye para mejorar la vida de la gente. Entonces, todos los proyectos son para la mejora de la vida de las personas. Todos los proyectos son para mejorar el bienestar humano. Y ese es nuestro negocio. Entonces, siempre tenemos que tener en mira eso. Tenemos todo lo nuestro para mejorar y generar cómo trabajan y cómo viven mejor las personas. Y cuando uno se da cuenta que cada cosa que hace
estás generando un impacto que mejora la calidad de la gente, de la vida de la gente, te cambia la forma en que vos en que vos encarás y ves las cosas. Entonces, ahí vos te das cuenta y si haces ese clic, es imposible que no vayas motivado a tu trabajo, porque estás dando cuenta que es algo más allá de vos mismo lo que estás construyendo. Y que en el caso que nos toca la charla, la PMO, sos el puente, sos lo que está conectando todo en la organización. A ese Entonces, punto quería tres, llegar porque podríamos decir que ya no solamente es tener una misión, una visión alineada con los valores, sino aportar realmente a la calidad de vida de las personas mediante, digamos, una empresa del sector retail puede ser la experiencia del cliente, la experiencia del producto, cómo la persona hay una satisfacción y esa capacidad que tiene la misma compañía de que vuelvan a comprarte, que vuelvan a tu negocio, que hay una postventa de calidad, no solamente es vender el producto, o con el ejemplo que tú ponías en el restaurante, no, puedes hacer una carta virtual, física, la puedes colocar en QR, todo lo que tú quieras, pero si al final el producto que vas a entregar se va a demorar o no cumple, no llena esas expectativas en cuanto a la calidad, no vuelves, por más tecnología que le hayas invertido, por más infraestructura física que hayas invertido también económicamente y todo, no, ahí está el punto. Y fíjate que una de las preguntas que tenía aquí preparadas para ti era, ¿qué sí. herramientas y enfoques recomiendas para transformar esa parte estratégica en resultados tangibles? ¿Qué herramientas y enfoques? Bien, una de las cosas que, por ejemplo, vos decías, no vuelves al restaurante, vos volvés al restaurante donde el mozo te trató mejor. Sí, 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 Por sí, más sí. que tengas, sea simple o sea, te trataron bien, vos volvés. Entendiendo mozo aquí en Colombia hace referencia a la persona que atiende y el mesero, por decirlo, ¿cierto? Exacto, es eso Sí, mismo. Acá sí, se sí. le dice mozo y mozo. Y bueno, lo que tiene que hacer, porque todo ese trabajo es, tú, como decíamos al principio, tú generas valor, pero tiene que ser percibido. Sí, Y la percepción del valor tangible, de los sí. demás es importante. Y ahí entra la madurez de la organización. Mira, imagínate, tú tienes un auto un Ferrari de juguete y tienes un Ferrari real. Y tienes un bebé y un adulto. El adulto te va a pedir el Ferrari de verdad, porque sabe el valor de ese Ferrari, entonces va a querer Ah, tener claro. esa llave. Al Sí. bebé le vas a dar el autito de juguete y va a estar feliz porque su percepción de valor no va más allá Diferente. del, Sí. de ese auto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que saber cuál es la madurez, porque no le puedes dar un Ferrari a un bebé. Y muchas veces los CEOs son como bebés. No entienden lo que el aporte de valor de la PMO. Por eso hay que dar valor en base a lo que son capaces de percibir. Entonces, no le vas a dar un Ferrari si la capacidad de la organización de entender el valor es la de un bebé. Dale el autito de juguete, o sea, hace cosas para que ellos lo perciban y lo entiendan, y a medida que vayan evolucionando, vos como PMO podés ir evolucionando en el valor que le vas dando. Y eso es importante porque muchas veces la gente se quiere casarse con metodologías. Y vos lo que tenés que hacer es ver las metodologías como cajitas y tomar lo que te sirve de cada una a tu realidad. Y lo adaptás a tu realidad, que eso es lo que importa. Por eso, muchas PMO fracasan y cierran, porque es más importante la metodología que generar valor. Y quieren enfocarse en una metodología para hacer algo. No. Tomá lo que te sirve porque tenés que generar valor para eso. Algunas métricas que uno puede tomar siempre es, por ejemplo, qué porcentaje de proyectos están alineados con este, con, con la estrategia de la organización. Por ejemplo, para saber si están, porque tenés que dar valor medible, ¿no? También, que sea medio, por ejemplo, todos los proyectos están desarrollados, ¿cuánto están alineados con la estrategia de la organización? ¿Y con qué parte de esa estrategia de la organización? Por ejemplo,
queremos mejorar nuestros desarrollos, nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, una empresa de tecnología, ¿cuántos proyectos están siendo trabajados con Agile y cuántos con Waterfall? Y bueno, y de repente poner que de acá a 6 meses el 80% de los proyectos van a ser ágiles, van a estar desarrollados con ágiles. Entonces, vos al tener esas medidas en que podés ir presentando todos esos valores, los haces medibles, ¿no? Entonces, haces que la percepción del valor se adapte. De los proyectos, ¿cuántos, por ejemplo, tener la mía de todos los proyectos, cuántos terminan en presupuesto y tiempo? Y entonces, pensaba que El cumplimiento también. de acá a 6 meses vamos a tener un 30% de proyectos que terminan, o un 50% de proyectos que terminan en esas medidas en tiempo y costo. Y bueno, entonces vos vas a ir pudiendo ir mostrando valores reales y entonces tu valor va a poder ser percibido por los demás. Entonces las métricas tienen que ser basadas en el valor y en lo que estás generando y querés generar. Entonces tenés que muchas veces adaptar las métricas, porque muchas veces las métricas no es cuántos proyectos están adelantados o atrasados, sino cuántos proyectos están cumpliendo con tales objetivos estratégicos y eso cómo va el indicador de PMO, por ejemplo, en cuántos están aplicando Agile, cuántos están dentro del cronograma y presupuestos, que eso es lo que te interesa para que se te perciba tu valor, ¿no? O sea, que hay Más que ir de más allá que, de hacer el diagrama de Gantt, de la matriz FODA, de utilizar Microsoft Project. Hay que ir más allá de esas herramientas y generar valor definitivamente con el proyecto y a la compañía, a la gerencia como tal. Y una pregunta, y, ¿qué sectores o y- actividades económicas has manejado tú en las PMO? bien, sí, porque ya no basta solo con cumplir, entregaste el documento y hacer los checklist. Sí, sí, sí. Tenés que ir más allá y mostrar qué valor está generando, porque es la forma en que tu PMO va a sobrevivir y va a vivir, si no va a desaparecer. Tenés que mostrar tus valores y en qué estás aportando y tenés que aprender a hablar al nivel, también con el idioma de los ejecutivos. El ejecutivo no te entiende cronogramas y cosas y eso. El ejecutivo entiende, gané plata, perdí plata, cumplí el Sí. plazo, no lo cumplí, Rentabilidad. el- Sí, la el ROI. rentabilidad, claro, y bueno, entonces tenés que tener KPIs que estén de acuerdo para que le sea fácilmente entendible en su idioma. De acuerdo. Eh, Después, yo vengo del mundo tecnológico, ¿no? Entonces he trabajado para para casi todos los países de Latinoamérica y, y de todas las industrias. He trabajado para retail, he trabajado para, digamos, no sé cómo le llaman ustedes, industrias de periódicos, ¿no? De diarios, Prensa. Ok. supermercados, bancos, empresas de seguro. O sea que he estado en muchos ámbitos de, de trabajo, ¿no? Sí, es que se me ocurre que Y por lo de área. menos por el tema del cumplimiento de objetivos, a veces se basan simplemente en cumplir con el cronograma o con el presupuesto, llegar a esa meta de que haya rentabilidad. Pero sí, yo creo que con esta charla reconocemos lo importante y lo imperativo que es generar valor, realmente ir más allá de los números, de la parte cuantitativa y aportar calidad en lo que estamos ofreciendo como, y esa percepción que hablabas, el impacto hacia la calidad de vida, la generación de valor y cómo el cliente finalmente lo percibe desde su experiencia. Y cómo los proyectos generan valor a largo plazo también. No solo en el corto plazo cuando termina, sino como generó. Yo te pongo un ejemplo. Yo trabajaba, hice un proyecto por ejemplo, en la empresa que trabajaba, hice un proyecto para una empresa chilena que manejaba periódicos, ¿no? Y fue un proyecto de más de un año que tuvimos, donde casi pasé más en Chile que en Uruguay, ¿no? Y terminamos el proyecto y fue exitoso, se cumplieron las métricas, hicieron todo.
pero muchos años después yo estaba en otra organización, llamé al que estaban ahí trabajando con el que había sido, digamos, mi contacto con la empresa, que era el gerente de tecnología, y en la otra empresa generé una reunión para hacer negocios. Y cuando fui, la persona me dio un abrazo, hablamos y le dijo a la vendedora de mi empresa o la comercial que había dicho, el proyecto que hizo él todavía sigue funcionando, dice. Y no le tuvimos que hacer más nada. Y otros se nos caen todo. Y lo que hizo él, decía, funcionó y lo seguimos usando y no tenemos ningún problema. Eso genera valor a largo plazo. Pasaron años, como como ponerle 5 años de cuando yo había hecho ese proyecto, y la persona lo seguía reconociendo. Eso es un proyecto que genera valor más allá del corto Trasciende en plazo, el tiempo. trasciende y te hace también que los clientes confíen en vos, ¿no? Y te abran después otras oportunidades de negocio. Entonces no es solo el valor del proyecto del corto plazo, es que ese valor del proyecto a largo plazo, cómo va teniendo la vida y transformando las vidas de las personas. Porque los proyectos transforman vidas. Un proyecto lleva de un lugar A un lugar B, y eso es toda una transformación. Y como PMO tenemos que saber que lo primero que va a pasar, sobre todo, va a ser ver resistencia al cambio. Hay que trabajar esa resistencia, después la gente lo va a aceptar y después que lo acepta, va a ser parte de la vida de ellos, ¿no? O sea, simplificando, hay 3 pasos: resistencia, aceptación y después pasa a ser su vida normal de todos los días, ¿no? Sí, en el día a ¿Qué día. pasa? Y, y hay que saber que hay que pasar los tres pasos. Muchas veces a veces la gente se queda en la mitad y no llega al otro, pero es fundamental pasar todo esto atrás. Si vos tenés un proyecto que no genera resistencia, es un proyecto que no te está sirviendo, digámoslo, que no tiene valor, Si no, no porque está generando un cambio así. no generó ningún cambio, como no generó ningún cambio, no hay resistencia. Entonces, ¿qué valor tiene hacer ese proyecto? Y los proyectos y las PMO tienen que encontrar, sacar los hilos organizacionales, o sea, lo que es como se dice acá, las chacritas que cada uno, que muchas veces tienen, y bueno, hay que ir rompiendo esas chacritas que se forman en las organizaciones por el bien de todos y ayudar en toda esa transformación. Porque, sobre todo en el mundo tecnológico que vivimos, oponerse a la tecnología no tiene sentido, es un desgaste de energía que la tecnología viene y va a seguir viniendo, y si vos no te acostumbrás y no te adaptás, te va a pasar por arriba. O sea, no te va a preguntar si estás de acuerdo o no, va a venir y Pero, te va a pasar. ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Yo lo hablaba en otras oportunidades y espacios, de que a veces sí, se genera resistencia, pero te encuentras, yo diría, con ciertos dinosaurios que quedaron en una época en el tiempo, que venían haciendo las cosas de esa manera y que al ver un cambio de esto, una, una forma de hacer los procesos, y aplicándole el tema de la transformación digital, aplicando el uso de tecnología, documentando también, ¿por qué no? ¿Cómo hacer con esas personas que a veces oponen resistencia por el factor generacional? Me refiero al tema también de la edad, la antigüedad que tienen en la empresa. Y uno llama eso que es la famosa transferencia del conocimiento. ¿Cómo haríamos ahí? Bien, como todo, lo primero que tienen que hacer es entender de dónde vienen sus miedos, es escucharlos, ¿Sí? ser empáticos, escucharlos, entender que se sientan escuchados, y después de ahí es ayudarlos en el cambio, ayudarlos en ese proceso de transformación, irlos Ok. acompañando, que lo vayan entendiendo, facilitarles ese pasaje. Ahí charlas, cursos, conversaciones, o sea, tenés que entender de dónde viene su miedo y trabajar sobre esos sus miedos, acompañándolos en lo que es su transformación. Yo tengo un ejemplo, cuando vino la pandemia, me Ok. acuerdo que yo estaba hablando con una persona que ya estaba casi para jubilarse y tenía que hacer una reunión. Y las reuniones eran presenciales, con la pandemia era por una herramienta virtual.
Y Sí, en sí, una me sí. llama, ahí estábamos para hacer la reunión, no le salí, me llama por teléfono, no entiendo esto, ¿qué hago con esto? ¿Cómo? Y digo, no, tranquilo, vamos a hacerlo juntos. Y ta, y de repente la reunión empezó media hora más tarde, porque mientras se tranquilizó todo, y empezó a ver cómo se le conectaba, qué problemas tenía, y uno le iba diciendo, probá esto, y estuvo. O sea, Sobre la eh, marcha, exacto. hay que ayudarlos, hay que entenderlos y hay que ver por qué, dónde están sus miedos para que lo puedan ir superando. Porque todo lo han vivido todas las generaciones. Mira, muchas veces se dice, las generaciones ahora son más inteligentes. No, no, no son más inteligentes de las anteriores. Están adaptadas a lo que es la La realidad. tecnología. Mm. Las generaciones anteriores estaban adaptadas y entendían su realidad. Las de ahora están adaptadas y entienden más fácil la realidad, porque es donde nacieron y lo que están viviendo y ven todos los días. Entonces, a las generaciones anteriores hay que ayudarlas en ese proceso y no dejarlas solas. Y cuando la gente se siente entendida y escuchada, te va a seguir ese proceso. Y ahí es donde entra el liderazgo, porque todo el mundo puede ser líder. El líder no es cuestión de posición. Ok. Eh, porque, No ¿qué es es el rol. liderazgo? Un líder es alguien que te va a llevar a un lugar que vos ni siquiera te imaginás que puedes ir. Si vos sabés y te puedes imaginar dónde vas, no precisas un líder, precisas un gestor. Ok. Porque el liderazgo te lleva a otro lugar. Y ahí es cuando necesitas a los líderes. Entonces ahí vos podés, desde tu posición, transformarte en un líder de esa transformación y de ese cambio, ayudando de repente a esas personas a que lo entiendan y a que les resulte más fácil. Porque muchas veces, sobre todo con los temas tecnológicos, es el miedo, que no entienden cómo usarlo, cómo hacerlo. Pero a medida que lo vas sabiendo, lo va aprendiendo, a veces capaz tendrás que escucharlo y apoyarlos como muchas veces, pero el día que ya lo empiezan a interiorizarse, ese día ya lo tienen y es parte de la vida de ellos, ¿no? Yo muchas veces digo que esos procesos de cambio es como aprender a manejar. Cuando aprendiste a manejar, te sentabas, te querías morir cuando el de al lado te decía freno, embriague, mirá el espejo, no, te querías matar, ¿no? Porque No, no, no. decía, salías con un dolor de cabeza de las clases de manejar. Y cuando Sí, empezaste a sí. manejar, solo te llevaba pila. Y ahora Ya lo hace haces parte de automático. ti. Sí, exacto. Y, No tienes que y es algo, reprocesar mucho ni repensarlo. Ya fluye. Pero claro. sí, yo te iba a preguntar sobre recomendaciones que podías dar, pero mientras te escuchaba, iba anotando y como para aportar también a la charla, una recomendación que veo es generar valor. Otra que veo es ver los proyectos primero como personas antes de en sí el proyecto como tal. ¿Qué otras dos recomendaciones nos darías tú para este tema de la PMO alineándola? Tenés que tener la visión de hasta dónde se quiere llegar. O sea, si vos no tenés clara la Ok. visión de hacia dónde se quiere ir, y si vos no internalizás esa visión como tuya, no se la vas a poder trasladar a los demás. O sea, vos tenés que vivir ese sueño, ese sueño que está planteándose en la organización, lo tenés que ver vivo. Aunque no se aunque la realidad no sea así, lo tenés que vivir como que sea así, porque es la única forma en que vas a poder hacer que la gente te siga y te crea. Tenés que estar comprometido con ese sueño y con esa realidad a la que querés ir. Y ahí esa gente, como vos decías hoy, que me dice, esto acá no se puede hacer, acá nunca o acá siempre se hizo así, Sí, bueno, es como lo vas a poder guiar, porque no hay nada más que la gente siga que la gente que está comprometida. Cuando la gente sí, está comprometida con algo y tiene la visión clara, la gente lo sigue. Entonces, como PMO, tenemos que vivir ese sueño que parezca lejano, cada día lo tenemos que levantar y vivir como que existe. Ya está, ya existe. Es así. Y ahí podemos ir y llevar a la gente para ahí. Porque algo que tenemos, si uno ve en la vida de uno, todo primero empieza en la cabeza y después se transforma en lo físico. sí, sí. Todos Como nuestros la vamos sueños aterrizando. primero nacieron en nuestro cerebro. Vos querías ser ingeniero, eras un niño, querías ser ingeniero.
estaba en tu cabeza. Y un día se transformó en lo físico, entraste, estudiaste en el liceo para ahí, fuiste a la universidad, pero lo primero fue tu sueño en la cabeza. Y todas las cosas y proyectos primero nacen como un sueño en la mente de alguien o de muchas personas. Y después pasan lo físico. Entonces tenés que comprometerte. Como PMO, como líder, tenés que comprometerte con ese sueño para que la gente te, te siga y puedas llevarlo eh, a ese nuevo sitio al que lo están llevando los proyectos y las organizaciones. Y lo segundo es ser adaptable, tenés que adaptar a la realidad. Y algo que tenemos que entender, las personas no hacen lo que nosotros queremos, el mundo no es como nosotros queremos, el mundo es como es Definitivamente. y las personas son como son. Y no son las personas que tienen que cambiar, o sea, no, ¿a qué voy? Nosotros no tenemos incidencia en cómo las otras personas se comportan, que piensan, que opinan. No tenemos incidencia en la cultura organizacional. La única forma que tenemos de incidir en eso es cuando nosotros somos eso. Entonces tienes que convertir en eso que quieres ver. Entonces, cuando tú te conviertes en eso que tú quieres ver, que quieres ser, empiezas a contagiar al resto. Y al contagiar al resto, empezás a contagiar a la cultura de la organización. Y el que tiene que cambiar y adaptarse es uno, porque es lo único en que nosotros podemos actuar. Lo único que nosotros tenemos un control y podemos hacer. O sea, como es el otro, no tenemos control. Él decide cómo es y es él. Sí. Esto en filosofía Y lo hablan de que es lo que está fuera de nuestro control. claro, Eso es un entonces, poco de filosofía estoica, ¿cierto? nuestro único control está en nosotros, en cómo somos nosotros. Es lo Exacto. único que tenemos control y podemos hacer, y entonces es lo que nos tenemos que preocupar, en cómo somos nosotros y cómo podemos lograr eso que queremos que en los demás. O sea, cuando queremos algo de los demás, primero tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, Y ahí lo vas y lo transmites al resto. Entonces, si cada uno se va transmitiendo, eso después se va volviendo en una cultura, capaz que son 4 o 5, en el departamento, y se va transmitiendo a toda la organización. se vuelven No multiplicadores. se multiplica porque la cultura la hacemos cada uno nosotros. O Sí, sea, la organización es como que es cada una de sus personas que la integra. Vos no vas a tener una organización muy, digamos, eh, vamos a tecnología, que desarrolle Waterfall cuando tienes una cultura organizativa que es ágil, o que no pega. Entonces vas a trabajar ágil, pero no vas a poder trabajar en formato ágil en una organización que tiene una mentalidad Waterfall, ok. porque es la mentalidad lo que El cambia. conflicto. Sí, sí, sí. Y va a ser el enemigo a vencer. ¿Y cómo obligo? ¿Cómo hago? ¿Cómo impongo lo que pretendía? Claro, en realidad no es imponer, es guiar a las Exactamente. personas hacia eso. Y tenés que ser resiliente, porque vas a fracasar y te tenés que levantar y seguir y buscar las opciones. Y siempre de uno. Mira, la mayor pérdida de tiempo es echarle la culpa a los demás. La mayor pérdida de tiempo que hay es echarle la culpa a la empresa, al país. ¿No? Siempre tenemos, eso es lo fácil, le echamos la culpa a lo de afuera, Sí. yo estoy En mal vez porque esto, por lo otro. No, no, eso no tenés control, son como son. Sobre vos tenés control y es donde podés trabajar. Y de bueno, y acuerdo. ahí después podés ir y contagiar al resto. O sea, por lo menos cuando vos estás solo, que eso es algo muy interesante, cuando uno está solo tiene que sentirse bien con uno mismo. Ya para ir finalizando esta sesión, quiero preguntarte cómo es el futuro de la PMO, qué viene, cómo evolucionaría. Bueno, el futuro de la PMO es ser un ente facilitador y que brinda servicios. O sea, Ok. la PMO va a ser alguien que va a facilitar el trabajo, que va a hacer una fuente de transformación en la organización y que va a brindar servicios a los distintos clientes según las necesidades de cada cliente y de la organización. Entonces se va a transformar en una proveedora de servicios. Hay que pensar
Es una proveedora de servicios hacia el cliente, enfocándose en la entrega de valor al cliente. Ese es el futuro que viene ya en las PMO. Y esto es muy interesante porque esto ahora salió la nueva guía de PMO. Toda la gente lo va a leer. Entonces, capaz que algunos dirán sí, no, y algunos otros empezarán y lo empezarán a aplicar o lo pensarán. Lo que tienen que entender que cuando PMI lo pone en una guía, hace 4 o 5 años que viene trabajando con distintas organizaciones, viendo cómo se trabaja en las principales empresas del mundo y con profesionales de todo el mundo, y eso va en una guía, que ese cuando aparece en la guía ya hace muchos años que ya es una realidad en el mundo. Entonces, si solo vas a esperar a leerlo en la guía, Ujú. estás corriendo atrás de la carreta. Sí, Es sí. mejor es mejor que si nunca lo leíste, pero estás corriendo atrás, ponte al día y lidera. El mundo necesita líderes, necesita gente que lidere, y el liderazgo es con compromiso y visión. Entonces tienes que comprometerte, tener visión y para poder liderar. Entonces, todos esos temas que hoy decías de Power Skill son todas cosas que todas las personas que trabajamos en PMO tenemos que desarrollar. Tenemos que desarrollar todas esas habilidades, lo cual es un desafío porque no te las enseñan en ningún lado. Tenemos que aprenderlo nosotros mismos, trabajando en nosotros cómo hacerlo o a veces yendo a distintas técnicas para lograr eso. Ojalá algún día haya algún lado, en nuestra educación, ya se empiece a enseñar eso para que cuando las futuras generaciones acceden a las empresas, ya tengan facilitado ese camino, ¿no? Ya sepan cómo liderar. Y no ser solo hacer gestión de proyectos, ¿no? Porque la gestión de proyectos es mucho más que seguir un cronograma, es transformar, liderar y llevar carreras. Si no, miren ustedes mismos, cada uno mire a quién recuerda, qué maestro recordás, qué, qué profesor recordás, qué jefe recordás, al que te dio algo que te transformó, que te cambió, ese es el que recordás. Capaz que ni siquiera era el que sabía más, pero hizo algo que te tocó y te hizo cambiar de repente tu vida, tu profesión o cómo mirabas las cosas, ¿no? Sí, hay que Entonces, salir de esa ley del mínimo esfuerzo y llegar a la siguiente etapa, exacto. No, no, no quedarse ahí en lo mínimo, sino lo que tú dices es muy cierto, comprometerte y por ende adaptarse a todos estos cambios, a este futuro que nos trae cada vez más oportunidades, pero con una balanza entre oportunidades, retos y riesgos. Entonces, sí, sí es vital, definitivamente, y recordaría sin duda alguna a ese jefe que me impulsó un cambio, no el que me dejó ahí eh, haciendo, quieto, 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 sino que me retó y pude salir adelante, gracias a Dios. y otra, toma riesgo. La única forma que tenés de crecer es tomando riesgo. Los riesgos es lo que te saca de tu zona de confort y te hace ser mejor. Este, y no tengas miedo de enseñar, enseña a todos porque así también es como mañana vos vas a poder ir y hacer otras cosas. Sí, Este, sí, tienes que correr riesgo. En el riesgo está el crecimiento. Y en este mundo que cada vez es más volátil, bueno, cada vez más seguido hay que correr riesgo porque lo que sabes hoy ya mañana constante ya actualización. cambió. Sí, Claro, sí, y ojo, no quiere decir que lo viejo no sirva. Tomá de lo viejo lo que vos ves que te sirve para aplicar ahora. Porque ahora tenemos distintas generaciones. Tenés que aprender a vivir con las distintas generaciones como PMO, ¿no? O sea, y bueno, y ser un nexo entre ellas también, para trabajar. Hay de repente hay gente que le podrás decir, ahora por ejemplo, una de las cosas que yo siempre hablo cuando están los clientes, siempre tomo en cuenta las edades que tienen y la forma de comunicarse. Capaz que hay
Hay clientes que le podés mandar un mail o le mandás un WhatsApp, pero hay clientes que capaz que por su Y generación, face to la forma face. tenés que llamarlo, Sí, no es sí. mandar O un el face WhatsApp, to tenés face. que llamarlo. Y bueno, Sí. si él le responde mejor a que llames y hables, llamalo y habla. O sea, es parte de los servicios y no solo el servicio que prestás, sino cómo se lo prestás para que la persona se sienta mejor. Yo, por ejemplo, acá mucha gente, la gente se queja porque ahora vos llamás acá a cualquier lugar, te atiende una operadora, apriete el uno, el 2, el 3 y al final nunca hablaste con un humano. Y hay gente que le funciona, pero hay gente que precisa hablar con un humano. No, no, no. Entonces tienes que darle las dos opciones, porque si no, no te anda. Y No, eso hace parte de está muy aportar bien. a cada generación y a cada experiencia que tenga como cliente. Eso es muy, muy, muy cierto. Te pregunto, ¿qué viene para la PMO y el grupo que lideras en PMI Caribe? ¿Qué nos espera este Bueno, año? bueno, este año van a venir varias cosas y varias actividades que van a estar interesantes. Una es, bueno, el próximo 11 de marzo vamos a tener el webinar donde vamos a hablar sobre los cambios sobre la nueva guía de PMO y sobre los cambios en el examen de certificación. Ok. Entonces el 11 de marzo están todos invitados. Se publicarán próximamente ahí todos los detalles de la reunión para ir viendo esos temas. Vamos a tener invitados como el año pasado para los webinars también de distintos países, de Colombia y de otros países referentes. Vamos a organizar unas masterclass sobre la guía de PMO nueva para que podamos discutir, hablar, comentar lo nuevo y bueno, que se puedan sacar dudas y sobre todo también para que cada uno dé su opinión de lo que dice la guía, porque eso es importante, ¿no? Es escuchar las opiniones de todos, porque Así entonces en esas aprendemos. masterclass así Sí, sí. aprendemos. Entonces esas masterclass la idea va a ser eso, ver temas de la guía, ver qué opinan cada uno y bueno, ver las realidades y que sí, que no, y hacia dónde se está yendo, que si ustedes ven la guía de PMO, van a ver que hay varias cosas de las que hablamos hoy está yendo hacia ese rumbo, el PMI y PMO, ¿no? Y bueno, eso va a estar para el año y capaz que vamos a hacer algunos, y estamos viendo si hacemos en la segunda mitad de año un evento también que sea, no sé, estilo la semana de la PMO, donde hagamos virtualmente un día cada uno con lunes, martes, miércoles y jueves, de repente con distintas personas, entonces expertos en la materia de distintos países y de Colombia, y bueno, y esa es un poco la idea que está, que nosotros en la comunidad usamos Agile, entonces planteamos vemos cómo funciona y después vamos viendo las reacciones y bueno, y ahí vamos actualizando nuestras ideas. Pero el primer trimestre es webinars y bueno, y esta masterclass que se van a estar organizando y van a tener novedades. Y después Y los invitamos a lunes, todos. y los lunes está haciendo la Ah, publicación también, el artículo en los LinkedIn. lunes, sí, en LinkedIn y Instagram publicamos temas sobre gestión de proyectos y temas de PMO. Entonces, cada lunes siempre hay una publicación en LinkedIn y en Instagram, Instagram. así es. Y bueno, la idea de esas publicaciones también es invitarlos a que opinen, que compartan y que expresen sus experiencias, ¿no? Esas publicaciones que hacemos con Diego, perdón, es la idea, ¿no? Generar sus comentarios. Todo lo que se publica en las redes, también como en el WhatsApp, del grupo de la comunidad, es pensando en tener sus opiniones, sus comentarios y sus experiencias, porque todo esto enmarcado dentro de la comunidad, la idea es que compartamos y aprendamos entre todos, ¿no? De acuerdo. Porque hay gente de distintos países, cada país tiene sus particularidades, sus realidades,
y bueno, y es interesante conocer cuáles son las realidades de todo. Una de las cosas que yo siempre recomiendo para la gente que trabaja en PMO, si tienen la oportunidad, es de trabajar para distintos países, hacer trabajos y Y ahora con proyectos el tema remoto, más fácil y ahora es más sencillo por lo remoto porque ahí uno aprende mucho, ¿no? Porque somos todos latinos, pero somos diferentes. las Entonces culturas, sí, sí, aprendes, sí. por ejemplo, se ha dado, en una de las publicaciones que hicimos, hablamos de un modelo de cultura donde estamos los latinos, por otro más los de Estados Unidos, europeos, y por otro más los asiáticos. Y bueno, Sí. es interesante Modelo porque Lewis. cada cultura tiene sus realidades y su forma en lo que es aceptado o no. Y es importante saberlo para uno aprender a manejarse. Cuando uno va a una cultura nueva, lo primero que hace es escuchar mucho y hablar poco para aprender a ver este, cómo se manejan, ¿no? Y bueno, y la última publicación hablamos de inteligencia artificial y ahí seguiremos comentando sobre lo mismo. Sí, yo creo que Así eso que se lo aporta invito. un granito de arena poco a poco mediante esas cápsulas educativas llenas de valor, por supuesto, y que motivan al aprendizaje, al estar actualizados de manera constante y sobre todo a ir entendiendo para los que son nuevos y, por qué no, recordando conceptos, ampliando el conocimiento a los que ya tienen ciertos años de experiencia. Entonces, no, yo quiero Y agradecerte por el espacio, por tu tiempo también. Sé que estamos con 2 horas de diferencia horaria, pero precisamente esto genera valor, como tú lo decías también. Estos espacios motivan al cambio y nos abren la puerta a adaptarnos cada vez para seguir aprendiendo y seguir enfocándonos hacia los objetivos, hacia la parte estratégica, hacia la parte de la transformación. Y por supuesto, traigo a colación lo que tú hablabas sobre ser líderes, pero con compromiso, no por rol simplemente, sino con compromiso. Muchas gracias. bueno, muchas gracias a ti, Diego, y bueno, y esperemos que a todos los oyentes les agrade y esperando sus comentarios. Por supuesto que sí. Que pasen una buena noche y seguimos en contacto. Avisamos prontamente cuál es el próximo, cuál será nuestra próxima sesión, el tema, por redes sociales. Y también bienvenidos a todos los que nos escuchan por primera vez. Muchas gracias. Hasta luego, Fabián, Bueno, que estés muy gracias. bien. Chao.